Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. En esta ocasión entrando ya al capítulo 27, el penúltimo capítulo del Evangelio. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Estamos en nuestra sesión 31 y va a ser un capítulo, yo sé que bellísimo, que nos va a emocionar a todos, porque vamos a ver muchos temas, ¿no? Entre ellos, ojalá podamos acabar Manuel Pablo el día de hoy, no sé, pero como nos va llevando el Espíritu Santo y la participación de todos ustedes, ¿no? Vamos a poder ver tal vez la muerte de Judas, Jesús ante Pilato, la burla de los soldados, etc., etc. Entonces, para esto vamos a disponernos para entrar a la presencia del Señor con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro intelecto, que nada nos distraiga, para poder concentrarnos y meditar todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿alguien desea hacer la oración inicial para invocar al Espíritu Santo y que sea Él quien dirija la sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros? ¿Un voluntario? A ver, Augusto, ya que estás con cámara, quisieras leer la oración, por favor. A ver, activa tu micro, por favor. A ver, eh, bendito sea Señor En nombre porque del quisiste, Padre, del en Hijo, nombre del del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos sus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Hijo del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Gracias, Augusto. Ya que estamos en la presencia del Señor, adelante Manuel Pablo para empezar nuestra clase. Sí, Katia, si nos recuerdas, porfa, teníamos una tareita. ¿Verdad? Hay una tareita que se les dejó en el chat de que se han podido averiguar qué significa hijo de hombre. Entonces, podemos empezar con esa Sí, tareita claro, para ya luego unos continuar. minutos, ¿no? Miren, yo les pongo en auto porque, como repito siempre, un poco pesado soy, pero no por gusto. Miren, el concepto hijo del hombre aparece más de 80 veces en los evangelios. También aparece en el libro de Hechos, en el libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, aparece más de 90 veces y varias veces en el libro de Daniel. Si sumamos, son casi 200 veces que aparece este concepto en la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, hijo del hombre. Entonces yo creo, si se repite tanto y estamos en formación en serio, me aparece la idea, no es que estamos haciendo, no, nuestro curso no es de un diccionario bíblico, pero de cuando en cuando aparece algo que nos hace como que una tareita especial. Lo tomamos unos minutos, nos aclaramos y seguimos, ¿no? Vamos aprovechando y vamos continuando nuestro aprendizaje. Entonces yo quisiera dar la palabra, no sé, a través tuyo, Katia, a algunas hermanas, hermanos. No pueden hablar todos porque se nos va la hora, pero algunas intervenciones de lo que han podido chequear, y si fuera en términos sencillos, mucho mejor, porque palabras difíciles vayan al catecismo, ¿no? Vamos a Manuel leer. Pablo, yo quisiera dar por lo que he ido leyendo, aquí afirma, esto de hijo de hombre, afirma la humanidad y la divinidad de Jesús, ¿no? Y, y también confirma que Él es el Mesías, ¿no? Estoy, A ver, ya, Rita, gracias. A ver, ¿alguien más? Yo he leído que el Hijo del Hombre se hace humano, mortal. Lo dice Juan de primera. Ya.
¿Está bien? Sí, sí. Vale, vamos acercándonos, ¿no? Para tener una idea clarita. Miren, yo insisto, la respuesta que tendríamos que tener es una de este tipo. Mira, te pregunta tu nieto, tu sobrinito, tu hijito, o si ya tienes hijos grandes, tu nieto. Tía, abuelita, ¿qué cosa es? En mi Biblia he leído 200 veces hijo del hombre. Y a Jesús le dicen hijo del hombre. No, no, ni siquiera le dicen. Él mismo se define hijo del hombre. ¿Qué cosa es esto, abuelita? ¿Qué cosa es esto, madrina? ¿O qué cosa es esto, amiga? Oye, hermano, tú que eres de una comunidad religiosa, te veo muy metido. Por favor, explícame. ¿Qué es esto de hijo del hombre? Miren, preguntas que son del día a día. Y yo que tendría que contestarle, pucha, hermano, me agarraste. Yo soy el otro, te miro y digo, oye, ¿qué estás estudiando la Biblia? ¿Qué te enseñan, no? Como hace el cura de mi parroquia ayer domingo, antes de ayer domingo, hice una pregunta tonta y no le contestó nadie. Y en la misa, en la iglesia llena, ¿no? Y el padre dice, Manuel, creo que no nos estás enseñando bien. Y nos reímos todos, ¿no? Pero, claro, mucha gente se siente corta de responder en plena ceremonia. Pero son preguntas fáciles y tendríamos que tener respuesta fácil, respuesta clara, respuesta que le podamos dar a un niño o a un hermano que recién comience su crecimiento en la fe. Yo repito siempre este argumento, pero es como creo que tendríamos que tener claridad nosotros, ¿no? Poder responder así. Sencillito, sencillito. Mira, hijito, ven, 2 más 2 es 4. Si tienes 2 manzanas y pones 2 manzanas, cuenta. 1, 2, 3, 4, suma 4. Facilito, así tenemos que hablar. Si no, les digo, y un poco con todo el respeto, pero vayan al catecismo. Ahí van a ver lo difícil, ¿no? Pero no se trata de complicar, porque nadie lo entiende. A ver, Sí, sí. Ay, justo Cuchi, ahí está, Violeta, y justo Cuchi estaba levantando la mano, pero creo que su señal la sacó. Adelante, Violeta, puedes activar tu micro, bienvenida. Tita, Tita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tita, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, el Dios nos ama tanto, o sea, ¿qué, ¿cómo le entiendo así? Dios nos ama tanto que quiso llegar a los hombres, que una forma de llegar a los hombres era siendo hombre, ¿no? Pero sin perder su divinidad. Eso lo hizo con el fin de que el mismo hombre no, no lo rechazara. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús, Cristo, eh, se identifica como el Hijo del Hombre. Es Dios, pero también es hombre en toda su divinidad, en todo su poder, pero con la naturaleza humana. ¿Ya? Bien, Tita, gracias. A ver, Sí, un par de intervenciones más, Katia, ahí está para que no se Cuchi, nos vaya mucho el tiempo. Sí. ahí está Cuchi, muy bien, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Eh, esa es una de las, hijo de hombre, que me cuestionó siempre. ¿Por qué Jesús se llamaba a sí mismo como hijo de hombre? Y gracias por la oportunidad de poder leyendo. No entra en toda mi comprensión, pero como bien dice, explicarlo de la manera más sencilla como yo lo entiendo. Es Efectivamente, es con Daniel, que hace referencia a hijo de hombre, también el profeta Jeremías, pero me encanta esta explicación donde cuando Dios crea eh, a los animales, crea también al hombre, haciéndolo superior a los animales. En esa capacidad que, y facultades que le otorga al hombre o a nuestros primeros padres,
lamentablemente caen en el pecado, caen en la tentación, se dejan arrastrar y perdemos o se pierde todas los privilegios, podríamos llamar, que tenían. Posteriormente vemos que se viene la alianza o el trato de Dios con su pueblo, con el pueblo escogido. Para esto, según las visiones que tiene, proféticas que tiene el profeta Daniel, lo explica muy bien, que era necesario que venga el- la humanidad de Dios como uno de nosotros para llevar a cabo el plan de salvación. Hijo de hombre para sufrir tal y cual eh, y vivir tal y cual nosotros, con la excepción de que Él, siendo también perfecto Dios, estaba libre de pecado, pero no usó de su poder, ni mucho menos quería que darse a enterar como hijo de Dios, y Él se identifica en todo momento como hijo de hombre. Y así como hombre, eh, pues cumplir con su misión salvífica hasta el final, hasta entregar su vida en la cruz. Es lo que pude rescatar para mi, eh, para mi poco entendimiento. Claro, sí, está bien Cuchi. No hay nada de equivocado en lo que dices. Lo único que no es como 2 y 2 es 4. Es un poco más largo, no centrado en el álgebra, ¿no? ¿Te das cuenta? Ecuaciones con 2 variables ya. Yo les digo una explicación más fácil, sencilla, clara, que la podamos tener en la punta de la lengua, que no tenga que ir a mis apuntes para responderla. A ver, pero sí, es un ejercicio. Así les pido siempre, ¿no? ¿Recuerdan? En otros momentos también tengan, hagan el esfuerzo y tengan respuestas claras, cortas y claras. Si no es posible, no es posible, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo. No sé, ¿alguien más, Katia? De repente una intervención más. Quien desea, a ver, Augusto, activa tu micro, por favor. Y solo para terminar de completar la idea, ¿no? Claramente se refiere a... Había una imagen del Mesías en esos tiempos, que Israel esperaba un Mesías libertador, ¿no? Y Jesús, al no referirse a sí mismo como Mesías libertador, que esperaban ellos, sino como el Hijo de Hombre, que era otro tipo de Mesías que se muestra en Daniel. Básicamente solo en Daniel se muestra con esa claridad de es un tipo de Mesías que es más, no es solo un libertador, no es solo un hombre como el rey David, que iba a liberar el pueblo, iba a gobernar, iba a darle poder, iba a restaurar el reino de Israel, sino es un Mesías que está sentado a la derecha del Padre, como lo habla el Salmo 110, y se le da todo el poder, el dominio y la gloria. O sea, era un Mesías que venía desde los cielos, es otra imagen del Mesías, ¿no? Y eso es lo que quiere comenzar a dar la idea Jesús y profundiza luego la idea más ya hablándose de cómo sería su reino, ¿no? No sería un reino de poder, sino un reino de servidumbre, de un reino en que no vendría por los ricos, sino por aquellos que necesitaban de su misericordia. Entonces ya esa idea se va completando a lo largo de los evangelios, pero esta es una imagen inicial que Jesús quiere traer del Antiguo Testamento para completarla y seguirla completando a lo largo del Nuevo Testamento. Claro, pero y en el antiguo entonces, siguiendo tu mismo razonamiento, Augusto,
En el antiguo, ¿por qué se refiere Dios a Ezequiel más de 90 veces? ¿Ezequiel es Mesías? No, pero en la imagen de Daniel no está hablando de No, te un digo simple. Ezequiel antes que Daniel. Ah, En el libro de Ezequiel, se escribe antes que el libro claro, de hijo de Daniel. hombre también es referido no solo a, también se le refiere a David como hijo de hombre, ¿no? Pero no en el sentido que lo comenta Daniel. Daniel ya se refería a otro, a un ser como hijo de hombre, es decir, no es hijo de hombre, es un ser como hijo de hombre. Y a ese ser como hijo de hombre es al que Jesús se refiere, ¿no? Claro. A ver, listo, gracias a todos los que han intervenido y espero que todos hayan hecho el esfuerzo porque el que no lo hace, le digo con todo cariño, se la pierde, pues. Si no haces ningún esfuerzo, ¿qué vas a aprender, hermano? Pues si lo haces, vas a aprender más que seguro. Pero hay gente que no lo hace, se conecta como simplemente escuchar ahí el sonsonete, pero no es así. Esa es la Biblia y hay que hacer un esfuerzo serio. Bueno, en fin, miren, yo les digo una versión que me parece mucho más fácil. A ver, de acuerdo con la doctrina cristiana, alguien me contradice si es que no está de acuerdo, la doctrina cristiana nos enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es verdadero Dios y a la vez verdadero hombre. Como verdadero Dios, nos referimos a Él como hijo de Dios. Como verdadero hombre, nos referimos a Él como hijo del hombre. Miren, hay un niño frente a mí, mi nieto, mi nieta, y le explico y me entiende. ¿Para qué tanto rollo? Digo yo. Claro, se puede profundizar mucho más, se puede hacer un diálogo más largo porque te contesta y vas a una cosa y la otra, pero en principio una idea corta, hijito tondo, tienes 2 manzanas y pones 2 más, esa es una suma. ¿Cuántos suman? Cuenta 1, 2, 3, 4. Entonces 2 más 2 es 4. Así aprendemos, ¿no? Y aquí también, hijo del hombre, hijo de Dios. Claro, Jesús, repito, es a la vez es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios lo llamamos hijo de Dios y como verdadero hombre, hijo del hombre. A eso añádele lo que quieras, adórnalo y tienes argumento. Pero te digo, ahí está la base. Ahí está el 2 más 2 es 4. Miren, no era nada difícil. Entonces, en Ezequiel, por ejemplo, más de 90 veces, el Señor llama a Ezequiel hijo del hombre. ¿Por qué? Porque quiere resaltar la humanidad de Ezequiel. Alguien podría tender a verlo divino. Oye, este cel es de otro planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo subrayamos que esa persona es absolutamente hombre y siente como hombre y sufre como hombre? Y si le metes un latigazo le va a doler como te duele a ti o a mí. Y si le metes un clavo en la mano le va a doler como te duele a ti o me duele a mí. Y si lo insultas y si lo agredes y si haces lo que fuere, tiene sentimientos plenamente humanos. No es un ser divino y en tanto que ser divino está por encima, entonces él activa el botoncito mágico y el látigo no le duele, el clavo no le duele, no, es hijo del hombre, es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y en tanto que eso, hijo de Dios. Y les digo, miren, resuelto el enigma. No, lo demás está bien. Yo creo que todo lo que ustedes han dicho de diferentes maneras está bien. Pero en resumen básico es esto que les comento, ¿no? Que les comparto como idea mía, pero me parece, al final, como siempre, cada uno va a quedar con su mejor idea,
Pero yo insisto en recomendarles tener respuestas fáciles para cuando un niño de edad o un niño de madurez, ¿no? Porque vemos niños viejos. Entonces, cuando un niño se acerca a ti y te dice, ayúdame, aclárame, realmente que nuestra respuesta ayude y aclare. Y no le metas una ecuación cuando quieres enseñarle a sumar. No sé, en fin, se los dejo como una reflexión más, y el tema quedará para usted y podrán verlo, porque cuando sigamos leyendo vamos a encontrar el hijo de hombre del hijo del hombre más, pero ya que no nos suene raro, ¿no? En fin, no sé, Katia, si alguien quiere comentar esto o avanzamos ya. Creo que avanzamos, no hay nadie levantando la mano. Ya, ok. Miren, como dijo Katia, vamos a entrar al capítulo casi final, el capítulo 27 del Evangelio según Mateo, y luego el capítulo 28 es muy cortito. Acá tenemos 7 perícopas y 3 en el 28, 10. Depende, podemos terminar hoy día tranquilamente, como que no, si es que queremos quedarnos en alguno, bienvenido. Pero ustedes dirán, son temas que hemos visto mucho en nuestra experiencia católica, es mucho. Pero, a ver, libre de intervenir. Pequé al entregar sangre inocente. Palabras de Judas, ¿no? ¿Quién puede leer? ¿Desea leer? Sí, lo leo, Manuel Pablo. Pequé al entregar sangre inocente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron, no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado el Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Gracias, Katia. Este relato lo conocemos de muchas veces, ¿no? Judas arrepentido. Quiere devolver las monedas, no se las devuelven, sale y se ahorca, se quita la vida. Bueno, en el testimonio de Mateo nos dice que Judas se ahorca. En otro de los testimonios del Evangelio nos va a decir que se revienta la cabeza, ¿no? En fin. Pero en uno y otro caso es que se suicida, se quita la vida. No puede soportar el tamaño de traición que ha cometido. Y al final hay unas letritas en cursiva y las he puesto así porque son palabras que repite Mateo del profeta Jeremías. Lo que leyó Katia al final en las últimas 2 líneas. Ahora, yo le quiero hacer una apuesta, o si quieren, hoy día estoy de oferta. Les doy 100 a 1
100 a 1 la apuesta del que quiera y me muestre dónde dice Jeremías esto. Agarren una lupa, lean todo el libro de Jeremías y a ver si lo encuentran. Y con lupa que amplíe bastante. Y les digo, no lo van a encontrar. O sea, aquí Mateo hizo una mandrakeada, ¿no? Para darle tanta más fuerza, pone en boca, en pluma de Jeremías, algo que Jeremías no escribe. Miren, en fin, no pasa nada. Nadie va a perder su fe por esto. Nadie va a abandonar nuestra iglesia por esto. Pero tengo que decírselos en aras de la objetividad y la sinceridad. Estamos estudiando la Biblia entre personas adultas y entonces lo que no es, no es. Y aquí se dice, ¿cómo lo anunció Jeremías tal cosa? A ver, búscalo en Jeremías. Les digo, otras cosas sí están, que se pueden interpretar o no, pero esto no está. En fin, ahí les queda un pequeño reto al que quiera, al que sea medio busquilla, medio detective. Bueno, acá lo importante fuera de ese detalle es Judas quitándose la vida. Judas ha traicionado al Señor y él solo se castiga de la manera más cruel, quitándose la vida. Y nos pone a nosotros los católicos, cristianos, frente al tema del suicidio. Miren, tremendo tema de ayer y de hoy. Es que tenemos el derecho de quitarnos la vida. Alguien diría, claro, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, ¿no? Pero es así, en fin, hay toda una discusión que llega a lo ético. Y en el caso nuestro, a los principios mismos de nuestra fe. ¿Tu vida es tuya o es vida, es regalo de Dios? ¿Es que tú te la puedes quitar o es solo el Señor que te la puede quitar cuando Él considere, por la razón que fuere, que tu tiempo se ha cumplido? Por otro lado, ¿qué sentiría Judas tan fuerte dentro de sí para tomar esa decisión? Era ese Judas calculador que quería las 30 monedas, era el que paraba pelando la bolsa de dinero que él manejaba. ¿Es así? Y luego se suicida. ¿Dónde vemos respuestas así? Hoy en día, siglo XXI, en las sociedades orientales, donde hay principios y valores tan asentados que cuando un funcionario es ampallado en una falta de ética, se quita la vida, ¿no? Como el honorable japonés y se clava la espada en el estómago, ¿no? O sea, esas cosas que son muy del oriente hasta el día de hoy. El honor está por encima de todo. Pero ¿qué pasaría en Judas? La vez pasada hablamos bastante de Judas, de la traición de Judas. Y eso complementa, ¿no? La pregunta que nos hicimos esa vez y hubieron, recuerdo, varias posiciones interesantes, todas hipotéticas, es ¿qué mueve a Judas a traicionar al Señor? Y ahora la pregunta que complementa, ¿y qué mueve a Judas a terminar con su vida de esa manera? Tan violenta, tan antinatural, tan contra el sentido de nuestra fe. En fin, son temas para pensar. A ver, avanzamos. Que sea crucificado. Seguimos el mismo capítulo 27. Augusto. Solo quería hacer un pequeño comentario con respecto al anterior. Justo estaba revisando aquí un comentario que tiene esta Biblia y que se dirige a Jeremías, si bien no es exactamente lo mismo,
El sentido es muy parecido en Jeremías 17, no, perdón, Jeremías 19 del 1 al 15, ¿no? Donde habla pues de que Jehová le manda, bueno, aquí está Jehová, ¿qué estás leyendo? estoy leyendo por internet de la Reina Valera, por eso. Ya ves. Bueno, que Yahvé en todo caso manda a Jeremías a comprar una vasija de barro del alfarero, ¿no? Y la rompe Jeremías esa vasija justamente habla de la sangre de los, por haber derramado sangre de los inocentes. Y ya no es el lugar de la sangre de los inocentes, ¿no? Probablemente se refiere a este pasaje, ¿no? Claro que no sabemos, de repente la vasija valía 30 monedas, no lo sabemos, ¿no? De repente se referiría al precio del esclavo, porque ese era el precio de un esclavo en ese tiempo, ¿no? Pero puede ser que tenga relación con ese pasaje de Jeremías, ¿ah? Eso es probable. Aquí lo está haciendo referencia, Jeremías 19, del 1 al 15. Ya. Sí, se esfuerzan cualquier... Lo que dice Augusto Pero tiene, es tiene verdad. algo que ver el pasaje con esto. Puede Algo ser que que ver, tenga, algo, claro, no algo. claro, Entonces, no es una referencia mira, directa, si digamos. yo quiero tomar una frase de Augusto para reforzar lo que yo digo, yo fuerzo lo que Augusto dice y lo pongo en términos, ya ven lo que dice Augusto, y Augusto está diciendo algo parecido, pero no es igual. No, pero en el sentido de que si está diciendo que es de Jeremías, por algo lo debe haber dicho, ¿no? No va Claro, a le conviene, pues. inventarse que Claro. Jeremías debe referirse a algo, o de repente había una tradición que lo complementaba un poco con que las 30 monedas representaban algo, no lo sé. O de repente le convenía que esto fuera así, claro. Bueno, Sí, sí, también puede ser. sí, sí, no, nada más para estar con la mente abierta, ¿no? No pasa nada. Pero bien, gracias. A ver, continuemos. Que sea ¿Quién cruz. desea leer? Yo leo, Katia. Guillermo, pero, a ver, creo que ya, ok, adelante, Guillermo. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Gracias, Guillermo. A ver, ¿Cuánto? hermanos, algún comentario. Esto lo conocemos mucho, ¿no? Interesante notar, y se va a ver mucho más en otro evangelio que falta, pero cuando está Jesús frente al gobernador y le pregunta el gobernador es Pilato, romano, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús responde, miren, de manera muy parca, muy breve, pero responde. Pero cuando los sumos sacerdotes no responde nada. Las dos primeras líneas. Esto lo vamos a ver mucho más claro en el testimonio de Juan del Evangelio de Jesús. Pero acá ya está apareciendo. Jesús le contesta al gobernador que no responde nada a los sumos sacerdotes del templo. Así lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no, Manuel? Que no respondía, si es que no le dice yo te conjuro, ahí recién le dijo y responde, ¿no? Claro, pero acá más, Katia, acá lo que hay es, a todas luces, yo les pregunto, no somos abogados la gran mayoría, pero ese es un juicio justo.
¿Y ante quién si tú eres la persona interrogada, vale la pena, Jesús dice, ¿vale la pena responderle a estos? O sea, en el no responderle Jesús a los sumos sacerdotes, Jesús se pone tan por encima de ellos. Miren. Bueno, y luego en el segundo párrafo, cuando el gobernador Pilato, sabemos nosotros, le pregunta a la gente que estaba ahí congregada, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Y nosotros podríamos pensar mal, Barrabás es un bandido. No sé si piensan eso. Barrabás es un ladrón. No sé, ¿quién me dice? ¿Qué podría ser Barrabás? Aunque no hay tampoco 100% de seguridad, pero hay un gran porcentaje de probabilidad de que sepamos en qué línea está Barrabás y en qué línea no. Entonces, Barrabás es un bandido, es un asaltante, es un ladrón, ¿o qué es Barrabás? Hay otro evangelio en el que se dice que Barrabás es un bandido. Pero no, Creo que era un celota, ¿no? es un celote. Así es, Augusto, es un celote. ¿Quiénes son los celotes? Esos judíos comprometidos con su fe, pero que veían que la salida era a través de la violencia. O sea, los celotes estaban cansados de esperar que la solución les baje del cielo. Ellos habían tomado la justicia en sus manos. Y entonces había todo un movimiento que diríamos como de, a ver, como un tipo de la experiencia que hemos tenido nosotros, un tipo de terrorismo, ¿no? El celote tenía, bueno, como todo judío de la época, se mecía con un manto con mangas largas, ¿no? Entonces, el celote, como cualquiera otro, estaba con su mismo traje en el medio de la ciudad, por las esquinas y las calles grandes, calles angostas, pero tenía un cuchillo con una forma media curva en la mano y escondida eh, debajo de la túnica, debajo de la manga. Ese cuchillito se llamaba la sica, y de ahí dicen que viene el nombre celote, ¿no? Entonces, tenía la sica como si se imaginan, bien entrenado, ¿no? Con un dedo la sostiene debajo de la manga y camina como cualquiera. Pero cuando ve un soldado romano en la esquina que está medio distraído, ¡sa! Le corta el cuello, ¿no? Y esconde el puñalito y sigue caminando. ¿Quién fue? Por eso digo terrorismo, porque en la experiencia de terrorismo que hemos tenido tan terrible, eran personas que vivían entre nosotros y se vestían como nosotros. No es un ejército enemigo que tú identifiques, ¿no? No son los azules y los colorados, no, en este caso era una persona vestida como cualquiera otro, como cualquier ciudadano, como cualquiera. Y en el tipo de traje que tenían escondían el puñalito, la sica. Entonces, lo más probable es que Barrabás fuera un celote. El castigo que daban a los celotes era la muerte. Pero a un bandido habían castigos como los latigazos y castigos de prisión, ¿no? Bueno, pero en fin, les digo, eso nunca nos va a quedar claro, pero queda como el comentario. Y miren otra cosa, ¿no? Cuando la esposa de Pilato le dice a Pilato, no te mezcles en este asunto, en el asunto de este justo, ¿no? Y le dice, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Miren, es un detalle bien interesante.
La esposa de Pilato ha tenido un sueño. Todos tienen sueños, sobre todo la gente de más nivel social tiene sueños y creen que en el sueño hay un mensaje. Se ve en la época de los profetas, siglos antes de Jesús, y siglos. José interpretando los sueños del faraón en Egipto, ¿no? Daniel interpretando sueños del rey de Babilonia. Entonces, este tema de que los reyes y los dignatarios y los grandes hombres de poder tienen sueños y le da mucho crédito y les interesa interpretarlo. En este caso, bueno, guardando la distancia, la esposa del gobernador le dice: he tenido un sueño que me ha hecho sufrir mucho. Miren, recuerdo mucho, y ustedes pueden también haberlo recordado, Julio César. Julio César tiene un sueño, los idos de marzo, ¿no? Cuídate de los idos de marzo. Y él no le hace caso al sueño y esa mañana es asesinado en el Parlamento romano. Entonces la presencia de los sueños, como que muy importantes, interesante aquí. Y termina diciendo esa lectura, esta perícopa: mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pero podemos pensar, ¿quién es esa multitud? Tampoco pensemos en manifestaciones gigantescas. No habían equipos de amplificación de la voz, ni mucho menos, ¿no? Las ciudades no eran tan grandes. Fácilmente podemos pensar que esa multitud no era representativa del pueblo judío, sino una multitud de ayayeros de los sumos sacerdotes. Por ahí va la cosa. Porque que el pueblo judío pidiera la muerte de Jesús, de verdad no lo puedo creer. Pero que los sumos sacerdotes y la gente alrededor de él quería esto, sí, de hecho. ¿No? Sí, Katia, a ver, adelante. Señor Pablo, Augusto está levantando la mano. Sí, una A ver, pequeña, también tenemos, creo que hay un apóstolo que al otro Simón, que también se le llamaba el celote, me parece, ¿no? Simón el celote, me parece que también había. Pero no Y está también, acá, no está acá, no, no, no sé. no, pero me refiero que también pertenecía se supone a este grupo, ¿no? O sea, dentro de los apóstoles también, incluso Judas, alguna vez escuché una teoría de que por el nombre Iscariote podrían deducirse que quizás pudo pertenecer a este grupo de los celotes, ¿no? Puede ser, sí, pero son hipótesis. Siempre, como te digo, Augusto, siempre son hipótesis. acá entonces cuando dice Pilato preguntó al pueblo, pues está hablando de manera genérica, no era el pueblo, si era el grupo, Así lo cuenta Mateo. ¿no? Es el grupo que está al frente y son gente del templo y ayayeros de los curas del templo que se prestan. O puede ser el pueblo manipulado también. No, el pueblo. ¿Y Como, entonces por qué? No, pues, pero como Augusto, le pasó a Pablo también no, manipularon no, al no, pueblo no, y es lo otra cosa, apedrearon. mira. No, es otra cosa, mira. A Jesús lo arrestan de noche y necesitan a Judas para que le dé un beso y lo identifique. ¿Por qué no lo atraparon de día? Justamente por temor al pueblo. Ese temor que tenían el día anterior, ¿ya no lo tienen al día siguiente? Pero también hay que recordar que Jesús iba con un grupo también Hipótesis. de bueno, en las fiestas de Jerusalén se reunían de todas partes y él venía con un grupo de Son de interpretaciones Galilea. hipotéticas, Augusto, que parece que te ejercitan Bueno, la mente, pero no ayudan. O sea, no es. ¿A dónde está? Podemos suponer lo que fuera, les digo yo. pero digamos que el texto dice una cosa, ¿no? O sea, la suposición sería algo Bueno, distinto de lo que dice el texto, en todo caso, ¿no? Porque el texto es lo que debe mandar.
Correcto. Pero yo no creo que ahí sea, como dices, en las sesiones anteriores hemos visto que dicen, pues, y por miedo a la multitud, al pueblo, no lo hacían, ¿no? Claro, ahora Porque, ya no le tiene miedo al pueblo. O y sea, el ahí pueblo está. cambió, de un día para otro cambió. El pueblo, Yo los creo que ese es un romanos, término que está usando para ponerlo, no, claro, ahí donde está no puede estar todos, también todo el pueblo, sino como tú dices, la gente que está ahí, que los sumos sacerdotes pueden manipular son sus para ayayeros. que pidan, ¿no? Ellos lo han congregado en momento de madrugada. Y el pueblo se ha movilizado. No es, pues, no es. O sea, te digo, ahora, todo puede ser, tampoco yo no soy dueño de la verdad, pero les digo, tratando de ser sensato y siendo coherente con lo que acabamos de estar leyendo, los sacerdotes le tenían mucho temor a la respuesta del pueblo. Al día siguiente y en la noche de madrugada, Pilato perdón, Judas traiciona a Jesús, le da el beso, lo capturan, eso es al amanecer del día siguiente. Ya no le tienen miedo al pueblo. No, pues. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo por pueblo? Esos son temas que yo creo que tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde nace posteriormente y muy pronto un resentimiento gigantesco del cristiano con el judío, porque es el pueblo judío que mató a Jesús. Y yo digo, para el coche, hermanito, no te apresures, ¿no? ¿Es el pueblo judío que mató a Jesús? ¿O es un grupo de la élite judía que mató a Jesús? Es diferente, es diferente. Otra vez, esas generalizaciones, hermanos, son peligrosísimas, ¿no? Porque Manuel, los peruanos son narcotraficantes. Yo digo, oye, aguante el coche, ¿no? Por lo menos por acá yo no conozco ninguno, ¿no? Entonces, es fácil caer en esas generalizaciones. Alguien que ha vivido en los Estados Unidos, y yo tengo algunos parientes también, cuentan anécdotas. Ah, peruano, y tus plumas, ¿no? O sea, la ignorancia de verdad se vuelve bien atrevida. Y esa generalización. En los Estados Unidos, el peruano usa plumas. Y entonces tú eres peruano y dices, plumas, ¿a quién te refieres, no? Cuidado con las generalizaciones. Los rusos son borrachos. Cuidado. Los árabes son terroristas. Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado. Eso es tener una mente más chiquita que una hormiguita. Hay que ser mucho más amplios. Los rusos son gente excelente. Hay algunos que son unos salvajes y algunos borrachos, pero la mayoría son maravillosa gente. Los árabes son maravillosísimos. Ojalá fuéramos la mitad que ellos, la mayoría de nosotros, en solidaridad, en empatía con el otro, en relación con el prójimo. Son mucho mejores seres humanos. Por eso digo, cuidado. Y lo más cercano, ¿no? Perú. Nosotros, la mayoría, porque hay personas de otros países de nuestra América Latina, pero los peruanos somos terroristas, creo que los rechazamos todos. Cuidado, ¿no? Entonces, en esa misma manera yo siempre les repito, hablar de los judíos de una manera global y general, el pueblo es peligrosísimo y es totalmente injusto. Pero a ver, sí, Katia. está levantando Violeta y luego Guillermo, ¿sí? En ese orden. Activa Tita, Violeta. Tita. Tita. Sí, sí, sí. Em, sí, Manolo, si estamos hablando de los fariseos, que eran personas que habían cerrado su corazón a todo lo que Jesús representaba y todo lo que habían visto, porque habían visto los milagros y todo el trabajo del Señor y no lo aceptaban, pues no es de dudar que ellos hubieran contratado a un grupo de personas y hasta le hubieran pagado, porque si estaban pagando 30 monedas por una persona que ellos sabían que era inocente, pues no les daba nada pagar
un tanto de monedas a un grupito de personas. Además, estaban dentro del patio de la zona romana y no los iban a dejar entrar a una gran cantidad de personas, tendrían que haber sido unos cuantos, ¿no? La hora también toma valor, ¿no? Entonces, hay un dicho, ¿no? Lo malo funciona entre los gallos y la medianoche, ¿no? O sea, es un poco ello, ¿no? Entonces, sí, yo me inclino mucho a pensar que todo estaba confabulado, comprado, ordenado para que todos dijeran, sí, él es el culpable, él es, crucifíquenlo, ¿no? Y que esto de multitud tal vez se presta también a las traducciones que puede haberse dado, ¿no? Claro, Y claro, muy, tita, ¿y qué es multitud en esa época? Es un claro, puñado de personas, ¿no? sí, sí, sí. Son poblaciones muy pequeñas. Pero está muy bien, estoy de acuerdo contigo. Guillermo, Es bueno que pensemos, hermano. Es lo que yo siempre los invito, ¿no? No me crean a mí, pero pensemos, no caigamos en el facilismo de respuestas que parecen ya como ideológicas, así, repito lo mismo. Voy a un curso, a dos, a tres cursos y repito lo mismo. Entonces, ¿y para qué fuiste el curso? Por gusto, si vas a repetir lo mismo que cuando tenías 10 años, ¿no? Es lo que te enseñó el profesor en primaria. Guillermo, Ajá, gracias, Katia. Manuel Pablo, cuando tú hablas de generalización, la generalización es una falacia que consiste en afirmar del todo lo que se afirma de la parte. Eso lo aprendí en lógica en quinto año secundaria. Eh, Aquí se da exactamente lo mismo, ¿no? De generalizar. ¿Qué pasa? Que cuando Judas se pone de acuerdo con los ancianos, los escribas, el Sanedrín para vender a Jesús, no está en ningún texto, pero es obvio que él les dice, vamos a buscarlo en tal sitio, porque él sabía que él iba con sus apóstoles a orar al huerto de Getsemaní. Y iba de noche. Y entonces en la noche no lo seguía a él, la multitud que lo seguía, pues era una multitud. Por eso es que este grupo dirigente tenía temor del pueblo, de esa multitud que acompañaba a Jesús. Y entonces se va y lo busca cuando está solamente con sus apóstoles nada más. Y se produce todo lo que hemos leído la semana pasada, ¿no? Entonces, como tú dices, no es el pueblo, sino son los dirigentes los que convocan a lo que ahora se llama acá en política la portátil, Claro, los claro. ayayemos, que van a hacer ruido y a tirar vivas y a lanzarle cohetes, ¿no? Es ese grupito. Y el evangelista identifica a ese grupo como el pueblo. Entonces, somos injustos, como dices, en culpar al pueblo judío. No es el pueblo judío, es una parte del pueblo judío. Es el grupo dirigente a los que Jesús les ha quitado la careta y los ha puesto en evidencia. Claro, claro, Y Guillermo, entonces, y yo les transmito lo mismo que ya dije, y es que ese precio ha sido altísimo. Tenemos toda la historia desde Jesús para nosotros de un pueblo cristiano resentido con los judíos. Y decimos, ustedes mataron a Jesús. Y un judío te mira, hermanito, yo no tengo nada que ver. O sea, de verdad que somos a veces muy inconscientes en el uso de las palabras. Por eso nada más, ¿no? Luego el texto es claro y lo conocemos. hay dos intervenciones, Manuel, primero Augusto y luego Tita, ¿sí? Sí, aquí en mi traducción no dice multitud, sino se dice persuadieron a la gente. Quizás esto puede cambiar un poquito. De repente no era tanta gente, ¿no? Pero en todo caso, no sé por qué hay aunque hubiera sido todo el pueblo, o sea, ¿acaso nosotros no hubiéramos hecho lo mismo en ese tiempo? Siendo cristianos, ¿no? Si de repente nosotros hubiéramos actuado peor, ¿no? O sea, no podemos juzgar sabiendo lo que sabemos. No podemos juzgar, hay una palabra, ¿no? No podemos juzgar
de acuerdo a lo que sabemos ahora, pero que en ese entonces no se sabía, ¿no? Ellos no sabían que era el Mesías, porque ellos tenían una imagen completamente distinta del Mesías. O sea, no tenemos por qué juzgarlos, aunque hubieran sido persuadidos y no hubieran sido, como se dice, los ayayeros, no tendríamos por qué juzgarlos. Esa imagen que se dio, ese racismo contra los judíos fue completamente justificado porque como si nosotros no fuéramos pecadores, ¿no? Como si nosotros no traicionáramos a Jesús constantemente en nuestras vidas. Claro. Bien, bien. Augusto, Tita, Sí, es- entonces en esa idea no podemos decir que todos los sumos sacerdotes y los ancianos estaban o eran partícipes del uso de la compra del Señor, ¿no? Por parte de Judas, porque dicen acá, los sumos sacerdotes y los ancianos, y nosotros entendemos que todo el Sanedrín estaba No, en el Sanedrín, implicado, pero, no, en el Sanedrín hay también fariseos. o fariseos, Ahí ¿no? no dice, Entonces, por eso que no dice Sanedrín ahí. ¿no? Dice los Dice sumos sacerdotes y y los ancianos. ancianos. Entonces, Manolo, podría haber habido la participación, o sea, perdón, podría haber habido sacerdotes y ancianos que no pueden haber estado de acuerdo con esta acción de la compra de la aceptación de la traición de Judas. Claro, Eh, tenemos no podemos, evidencia. Tenemos evidencia. claro, no son todos. Mira, Por hay eso, ancianos como Nicodemo, claro, por ejemplo, que no estaba en esa posición y Nicodemo no gritaba que muera Jesús, ni hablar. claro, claro, Y así, ¿no? O sea, de verdad, hay que tomarse, digo, oye, tómate un minutito claro. y Tener entonces mucha más cauto, delicadeza más cauto. para Porque son evaluarlo, temas claro, demasiado delicados para ser tan superficiales en el hablar, ¿no? Nada por más, supuesto, por nada más. supuesto. Después, mira, no pasa nada, ¿no? Pero no ser injustos. A ver, acá tenemos otro poquito. Guillermo. Katy. Termino de leer. Sí, Sí, Guillermo, adelante. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. gracias, Guillermo. Miren, acá subrayo cómo redacta Mateo. Otra vez, ¿no? Y todo el pueblo respondió. Otra vez, ¿es todo el pueblo o son los que estaban ahí presentes? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si esto fuera así, miren, bien ganado el odio que han mantenido por siglos los cristianos sobre los judíos, que se manifiesta en el momento más crítico y más doloroso para los judíos fue el siglo XIV, XV después de Cristo, ¿no? En España, la reina Isabel la Católica. Ya lo hemos comentado, pero les recuerdo. Una fecha que no me olvido, que si me dicen a mí cuándo expulsaron a los judíos de España, pucha, diría uno, me pongo a adivinar cualquier fecha. Pero no, miren, es el mismo año
el mismo año en que la reina Isabel de España, de Castilla, el mismo año en que firma la expulsión de los judíos, la reina firma el viaje de Cristóbal Colón a América, 1492. Ese año es histórico, no solo por una razón, sino por dos, ¿no? Es el año en que salió Cristóbal Colón para descubrir América y es el año que los judíos fueron expulsados de España. Y luego lo siguen otros países. Portugal, Francia, ¿no? Toda la cristiandad expulsa a los judíos. Es un tema largo y de suyo interesante, porque uno se imagina, si es que es curioso, bueno, yo trato de serlo siempre, ¿no? Y digo, oye, ahí no estamos hablando de una familia ni de 10 familias, estamos hablando de todas las familias judías en Europa. ¿Qué cantidad serían? Y entonces la pregunta es, ¿esa migración a dónde va? Esos judíos que tienen que verse forzados a abandonar España y otros países europeos, ¿dónde se refugian? ¿Dónde va a instalarse? ¿No? Ahí hay un tema que les digo es una maravilla. Y la respuesta es, se van a lo que es ahora Turquía, se van a lo que era el Imperio Otomano, el imperio del Gran Sultán, el Gran Sultán que los recibe. Yo les he contado varias veces, ¿no? Para mí es admirable. Cuando los funcionarios cercanos al sultán, que es el rey, le preguntan, sultán, ¿por qué? Disculpa, ¿no? ¿No? Tú tienes la razón siempre, pero ¿por qué los recibes? ¿Por qué recibes a estos judíos que son expulsados de toda Europa? La respuesta del sultán es maravillosa, es genial, es inspiradora y merece un aplauso prolongadísimo. Merece ser recordada todos los días por nosotros. El sultán, que es de religión musulmana, ojo, el sultán le contesta a sus funcionarios, le dice, yo los recibo porque judíos y cristianos tienen nuestro mismo Dios. Les digo, ahí se abre un capítulo y un curso entero, ¿no? ¿Es verdad esa respuesta? ¿O el sultán era un alcohólico, drogadicto, un desquiciado mental? No, es un tipo de primerísima. Y entonces, ¿cómo, en qué basa, en qué sustenta el sultán esa respuesta? ¿No? ¿En qué la sustenta? Es que el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos es el mismo que el Dios del Islam. Miren, lo dejo, ¿no? Lo dejo, pero para mí es un tema extraordinario, así. Y nunca ha sido lo suficientemente discutido, dialogado. No, casi ni se habla, la gente ni lo conoce. A la mayoría, gran mayoría, ¿no? Le tenemos bronca a los musulmanes. Pensamos que todos son terroristas, nada que ver. Pensamos que tienen una religión tan distinta, pero su rey, el gran sultán, ellos tienen nuestro mismo Dios. Compartimos al mismo Dios. El Dios de los musulmanes es Alá. El nuestro es Yahvé. ¿Es que Alá y Yahvé son el mismo? En fin, hermanos, tremendos temas. Yo no pretendo contestarlos, pero de repente algún día ustedes investigan y hacemos una reunión especial. Sería lindo, pero no así en frío, porque no se trata de hacer adoctrinamiento, ¿no? Pero les digo, yo les dejo la pregunta, hágansela, usen el cerebro, piensen, ¿no? Miren, pero volvemos al punto. ¿Por qué comento esto? Porque el odio a los judíos que se fomentó en la cristiandad fue tan grande
que terminó en movimientos migratorios masivos. Los judíos expulsados de los países donde vivían. En fin. Manuel Pablo Cuchi estaba levantando la mano. Sí, adelante. ¿Cuchi? Sí, gracias. Ah, estaba justamente escuchando al profesor y a la vez también pensaba, el mal aparentemente triunfa. Triunfa desde el momento en que se produce la captura de Cristo. Todo lo planeado les, les sale perfecto. Incluso hasta la elección de Barrabás, eh, que lo ponen en libertad, muy conveniente para ellos porque eh, se dedicaban, ¿no? A asesinar a los soldados romanos. Es que todo como le sale a pedir de boca. Aparentemente el mal triunfa. Quería aportar esto porque es es muy fuerte eh, para asimilar, pero gracias a Dios, aparentemente. Eso quería aportar. Claro, Cuchi, mira, y los días jueves estamos viendo, algunos de ustedes van también participan los jueves, pero o escuchan la grabación. Estamos viendo los profetas de Israel. Y entonces allí lo que tú dices se ve tanto más. El mal es el que triunfa. Pero el mensaje de los profetas es no, no, el éxito final es nuestro, ¿no? El éxito final es de Yahvé. Y diríamos con Jesús, el éxito final es del reinado de Dios. Pero tú has dejado abierta la puerta muy bien, ¿no? Entonces, tú dices, aparentemente el mal triunfa, pero no, bien dicho, ¿no? Yo siempre me preguntaba, cada vez que en Semana Santa veía desde chiquita y decía, pero si Pilato era el gobernador y él mismo dice, no encuentro en él culpa alguna, si ya tiene todas las pruebas, sin embargo, él, con decir que me lavo las manos, pero igual lo entregó. ¿Dónde quedó? O sea, la presión fue tanta, él era el gobernador, él era el que podía decir sí o no, ¿no? Claro, él tenía la decisión. Así Fue es. tanta la presión, digo, Dios. Claro, es un juego político y en la política tú cedes y concedes de acuerdo a conveniencias. No te tomas ninguna causa, pero salvo que sea pues la de tu propio rey, ¿no? La del César. Los demás son bien flojos, bien libres, bien sueltos, ¿no? Es como cuando guardando todos los años a Herodías le pide la cabeza a través de la hija de Salomé, ¿no? Que baila tan lindo. Y Oh, Salomé le dice a la pregunta de Herodes, que lo hemos visto en ese mismo evangelio según Mateo, ¿no? ¿Qué te doy? Hasta la mitad de mi reino. Y Salomé le pregunta a su mamá, a Herodías, ¿qué le pido? Y ella le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y un poco lo mismo, porque Herodes cumple el pedido, pero no a voluntad, no es que le nace. Para Herodes, Juan era una figura incómoda, pero lo respetaba muchísimo, pero se lavó las manos también. O sea, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, los tres amigos de Daniel, que no se inclinan para rendir culto al tremendo Dios que había construido el rey Nabucodonosor de varios metros de altura. No se inclinan, entonces los mandan
lo mandan al horno hirviendo con fuego grande, y entran los tres amigos, se da una buena vuelta y salen caminando. Con ellos no fue, ¿no? Entonces, Nabucodonosor lo hizo, pero porque les tuviera bronca, no. Eran muchachos que él había formado y que estaban a su servicio cerquísima, pero tenía que quedar bien. Ahí también Nabucodonosor se lavó las manos, porque no es él de la idea, sino un poco como acá, ¿no? Le dicen, oye, Nabucodonosor, pide que la gente se incline ante el Dios, y el que no lo haga, que vaya al fuego. Y Nabucodonosor, influido, da la instrucción, los tres amigos de Daniel no lo hacen, y los mandan al fuego. O sea, te digo, hay un montón de momentos, de actitudes de personas con tanta autoridad que se lavan las manos, ¿no? Hay varias. Ahorita me he acordado de estas, pero seguramente pensamos y nos recordamos de otras. Bueno, a ver, avanzamos otro poquitín. Miren, no llegamos a terminar, ¿eh? Este es Jesús, el rey de los judíos. Estas son dos diapositivas, Katy. Bien, Tita, ¿deseas leer? Sí, Ok, adelante. los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortieron sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Gracias, Tita. Ese es un momento culminante. Jesús en la cruz. En el segundo párrafo dice, después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron.
Eso lo vamos a ver con más detalle en otro evangelio, ¿no? En fin, se van complementando. La inscripción sobre la cabeza de Jesús, según Mateo, este es Jesús, el rey de los judíos. En otro evangelio vamos a ver que la inscripción es más larga. Y son pequeñas diferencias que iremos viendo, pero que tienen mucho sentido. Y al final dice que Jesús es crucificado entre los dos ladrones y los dos ladrones también, termina diciendo, lo insultaban. Cuando vemos en otro evangelio que uno de los ladrones se arrepiente, ¿no? Entonces, pequeñas diferencias, pero en la medida en que leemos los 4 testimonios del evangelio, ya nos tenemos una idea mucho más completa. ¿Por qué la diferencia? Como dijimos desde el principio de los evangelios, cada autor inspirado, cada evangelista tiene su propia intención, su propio público, pero nada más, ¿no? Cari está deseando participar. Karin, activa tu micro, por favor. Sí, quería saber si la expresión de los sacerdotes termina cuando dice, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo, ¿no? O continúa hasta el final. Porque de ser así, los mismos sacerdotes estaban ratificando que Jesús había salvado, a, a- que había venido a salvarnos, ¿no? Entonces se contradice un poco con la ejecución, se podría decir. Y esa parte final no entiendo. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. No que había uno bueno que más bien le decía al otro, cállate, no ves que estás con es hijo de Dios y todo eso. No entiendo esa parte. Tenía otra versión en tal caso, ¿no? De que Claro, uno era bueno y el otro era malo. lo que les decía, ¿no? Se los acabo de comentar, que esta versión del evangelio, que es uno solo, porque el evangelio es de Jesús, entonces en la versión de Mateo nos dice que los dos ladrones crucificados lo insultan, pero vamos a ver en otro, que no hemos llegado, lo comentaremos, en que uno de ellos se arrepiente y le pide al Señor la salvación. Eso es correcto. Ahora, lo que dijiste primero, Karin, ahí me ha faltado cerrar. A ver, Han salvado a otros. sí, pero por eso no lo leyó. La confusión la entiendo porque yo no he cerrado. Es esto. He debido cerrar la viñetita. Dice, es burla, pues, ¿no? Los sumos sacerdotes le dicen en tono de burla, oye, has salvado a otros y no puedes salvarte a ti. Es burla. El rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo ama. O sea, es burla, claramente. En la parte anterior, cuando se ve que bueno, que lo crucifican todos, se me vino a la mente la sábana de Turín, donde se ve el sufrimiento, ¿no? Las huellas, ¿no? De todo y Claro, cómo no se... claro que tiene que... Eh, Es, Duro, horrible. Jesús es verdadero hombre, es hijo del hombre. Porque si ese es el famoso tema que origina que la iglesia defina de manera tan radical la posición, que nos dice Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque muchos tendrían a pensar desde aquí, desde estos mismos tiempos iniciales, que si Jesús es Dios, en ese, en ese momento no sufre como un hombre estaría sufriendo
Pero entonces, el insistir en que Jesús es Dios, pero es hombre, que es verdadero Dios, pero verdadero hombre, sufre como verdadero hombre. Absolutamente, Katia, como tú dices. Y es Porque como comenzamos, ¿no? Empezamos hoy con la tareita, el concepto de hijo del hombre, y miren, otra vez, terminamos por donde comenzamos, el hijo del hombre. El hijo del hombre está en la cruz y sufre como hombre. No es una figura fantasmal, no es Dios que ha tomado prestado un cuerpo. No, 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 está sufriendo absolutamente, ¿no? sufrimiento cruel. Cari, creo Pero que querías hablar. sí, eso me hace, tu reflexión final es, bueno, casi final, Anual, me hace recordar lo que no conocía de Santa Rosa de Lima, ¿no? La frase que más o menos dice que fuera de la cruz no hay escalera para llegar al cielo, ¿no? Entonces ahí Jesús, en ese sufrimiento total, pleno, pues nos enseña, nos muestra la redención y el paso a la divinidad, ¿no? O sea, es el mejor camino, la mejor hoja de ruta está ahí, en ese momento de la cruz, ¿no? Para llegar al cielo, al reino de Dios, ¿no? Claro, claro, cariño. Y como vamos a ver también más adelante, en el Evangelio según Juan específicamente, la cruz es el trono de Jesús. Si Jesús es un rey, yo digo, quiero ver a mi rey en su trono. Y entonces, ¿dónde en la vida terrena de Jesús se sentó en el trono? Es en la cruz, hermanos. Es lo que Karim nos dice. Totalmente de acuerdo. Pero lo vamos a ver con todo el detalle y toda la fuerza en el Evangelio según Juan. Pero les adelanto, ¿no? Cosa que sabemos todos, pero la cruz es el trono de Jesús. Si Jesús es el rey, ¿dónde lo veo en su trono? En la cruz. Pregunté, ¿cómo se llamaban los ladrones? Uy, no me acuerdo. No me acuerdo. Uno Dimas. Dimas, no el bueno que dice Karim. Dimas. Gestas. Manolo, El al otro se llama final, Gestas. sí, al final la, el corazón cerrado, duro, egoísta de esos escribas y de esos ancianos en específico, eh, se volvía a notar, ¿no? En la expresión que dice, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Así Jesús hubiera bajado de la cruz, tampoco hubieran creído en él, porque no querían creer en él. Claro, Porque una cosa es, no voy a creer, No ¿no? les Si convenía. quiero creer, pero ellos no querían creer en él. Por eso es que eh, ese es el mayor pecado, ¿no? El no creer en Jesús para exacto, salvar. exacto, Tita, que hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? El único pecado que el Señor no perdonó es aquel que no abre su corazón. Y por eso también la frase que hemos estudiado y repetido, muchos son llamados, pocos son elegidos. Es exactamente esto, ¿no? Miren, y estamos, creo que podemos quedar aquí. Es una película cortita y merece todo nuestro respeto, pero leámosla y quedemos aquí. Jesús entregó el Espíritu. ¿Desea leer? Yo, Puede hablar. Karim, adelante. desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí
Al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Gracias, Karim. Hermanos, estamos leyendo sobre la entrega de Jesús. Jesús entrega su vida por nosotros. Pido unos segunditos de silencio, de reflexión. Entonces, hermano, vamos a quedar aquí. Miren, voy a marcar porque aquí nos quedamos, pero aquí comencemos la próxima, que ya definitivamente va a ser la última, porque lo que queda es muy poquito del Evangelio. Pero lo que vamos a aprovechar es a conversar sobre todo Mateo, ¿no? Porque hemos leído, son 28 capítulos. A ver, ya nos olvidamos del comienzo. ¿Cómo comenzó? ¿Qué hay en el camino? ¿Cómo organiza Mateo su Evangelio? ¿Qué nos quiere decir? ¿A quién se dirige? ¿Qué cosas resalta? Ese será tema del próximo martes. Y también vamos a hacer en esa misma línea un cierre con Mateo en relación con Marcos y el sentido del Evangelio en general, ¿no? Entonces va a ser una sesión como que terminamos de estudiar el Evangelio según Mateo y hacemos una mirada global a lo que hemos visto hasta ahora. En resumen, ¿qué es un evangelio? Primero, el Evangelio según Marcos y las particularidades. Y segundo, el Evangelio según Mateo. Y quedamos listos para empezar nuestro estudio del Evangelio según Lucas. Ese sería el plan de la próxima. Aquí no quisiera dejar el tema suelto. Miren esta maravilla que dice acá. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Pensamos un momento, estas palabras que pueden ser tan profundas, ¿no? Jesús entregó su espíritu. El espíritu de Jesús. El espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Miren. En esa última bocanada de aire, y como cualquier persona cuando fallece, bota aire, ya no inspira, expira, ¿no? Entrega ese último, y en ese último aire nos deja su espíritu. Y los dejamos ahí, porque realmente va a salir más de un hermano que va a decir, ¿cómo? ¿No es en Pentecostés? Y yo te digo, sí, ¿no? Pero ¿y entonces cómo leemos esto? En fin, otra vez tema para pensar. Katia, no sé si alguna participación final, como ir cerrando la sesión de hoy. No hay nadie levantando la mano, pero quería comunicarles, Manuel, lo que habíamos dicho la semana pasada. Claro, y el próximo martes estaríamos sí acabando ya el Evangelio según San Mateo, y como lo acaba de decir Manuel Pablo, vendría otra sesión donde podríamos hablar ya lo que dice conglomerado de Mateo con Marcos.
pero les habíamos dicho que íbamos a tener una reunión presencial como nuestro aniversario, ¿no? Como una clase magistral de un conversatorio. Bueno, nos han dado la fecha, va a ser el 23 de septiembre a las 10 de la mañana acá en la Parroquia Inmaculado Corazón. Cae sábado, ¿no? Están invitados, cae sábado a las 10 de la mañana. Entonces, esperamos verlos a todos los que están aquí, por supuesto. Será muy lindo, es una fecha muy bonita, como decía Manuel, mira, es el día del inicio, creo, de la primavera, el día de la amistad, y podemos vernos. Es que era, no sé, Rubén, que creo que tú eres de la parroquia de María Reina, ¿no? Que está allá por el Lolo Gutiérrez. Ojalá puedas asistir. La invitación está abierta para todos. De verdad sería muy, muy bonito vernos y tener esa clase en vivo con Manuel. Claro que Katia, perdóname, pero que no va a quitar la cadencia de nuestras reuniones vía Zoom. No, eso es solo por el nuestro aniversario. Claro, es un Está lo que lo conversatorio, pedía. Ujú. pero no va a reemplazar a una clase, ¿no? No, 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 no. Nosotros vamos a continuar aquí en el Zoom. Es algo como una ocasión especial, decíamos, y algunos lo pedían. Bueno, creo ya son las 9:38 de la noche. Les damos muchas gracias por su participación, pero antes de retirarnos tenemos que darle gracias